Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias, Arturo. Gracias por su corazón siempre. Yo también me siento muy agradecido por la oportunidad de estar en esta increíble región. Por supuesto que en cualquiera de que yo pueda estar, y ahora que tengo la bendición de estar por acá, que tenemos la bendición de estar por acá, estamos agradecidos. Gracias por la confianza, gracias por ese recibimiento que tuvimos y que tenemos, y lo agradecemos de todo corazón. Hoy tengo el privilegio, hermanos, de hablar acerca de un tema que es profundo, es amplio, es ancho, es alto, es algo que es casi incomprendible o incomprensible, máxime para una mente tan limitada como la que te habla. Pero vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos permita hoy poder hablar del tema en unción de su Espíritu Santo, más que de una sabiduría humana. Este que te habla tal vez es el menos apto para tal situación, pero quiero dejar que Dios sea el que hable. Perdón, camino a la libertad. Vamos a comenzar con algunos términos. Hay dos términos muy en particular. Perdón, afimi, que quiere decir soltar, dejar ir, enviar lejos, es dar o renunciar, liberar o remitir. Otro término también que se puede usar para perdón es charizomai, que quiere decir otorgar el favor libremente o incondicionalmente. Es incondicional y no puede ser ganado. Hay muchas situaciones que nosotros no podemos ganarnos el perdón de las personas. Y hoy yo espero que Dios nos hable, que cada uno de nosotros nos interesemos. Es un tema que da para mucho, pero que yo deseo que al menos lo que hoy podamos hablar llegue a tu corazón, llegue a tu mente, llegue a tu espíritu, llegue a lo más profundo para buscar aquellas acciones que nos permitan estar bien con las personas, con nosotros mismos, con nuestro Dios, para poder otorgar libremente ese perdón, para renunciar, para enviar lejos todo aquello que nos estorba. En la época de Jesús, habían pues varias personas interactuando con él, como lo es hoy, y en particular estaban los rabinos. A mí me llamó mucho la atención esta parte, porque los rabinos decían que, tú recordarás, eran gente muy preparada, muy versada en la palabra de Dios, pero ellos decían que se podía otorgar el perdón hasta 3 veces. La cuarta vez ya podías vengarte. Pedro, más tú lo conoces, tú lo recuerdas, tal vez representa a muchos de nosotros, emocional, te quieres comer el mundo en un momento y al otro día hasta el suelo, ¿no? Pero Pedro, con toda esa emotividad que él tenía, fue más inteligente, según Mateo 18:21, tú lo recordarás, hasta 7 veces. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Tomó las 3 veces, las multiplicó por 2 y para verse buena onda, le sumó 1. Dicen, hasta 7 veces. Pedro dice, bueno, no solo 3 y ya me puedo vengar, sino en la octava. Y por supuesto que comparados con el Maestro, con el Señor, con nuestro Salvador Jesús, él dice en el versículo 22 de Mateo 18, no te digo que solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Si tú lo multiplicas, estamos hablando de 490 veces cuando nosotros deberíamos perdonar a aquellas personas que justamente nos piden perdón. Para los que somos padres, a nuestras hijas, nuestros hijos, los esposos, perdonarnos incondicionalmente. En realidad, Cristo no estaba pensando en un número, sino estaba pensando en que su corazón era perdonar siempre. Como hombres de fe, como hombres de Dios, lo que deseamos es imitar este corazón, no el de los rabinos, no el de Pedro, aun con toda su buena intención, sino la de Cristo, que hasta 70 veces, perdonar siempre, siempre cualquier circunstancia. Y yo no quiero ser simplista, vamos a entrar ahora en tema, pero sé que hay situaciones complicadas de perdonar, cosas que no es tan fácil. Pero para entrar en materia, vamos a hablar en Hebreos 12, 14, 15, la amargura contamina. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa. Pues sin la santidad
nadie podrá ver al Señor. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. ¿Qué produce la falta de perdón, hermano? La falta de perdón, la falta de paz, como dice el título, este subtítulo, contamina. No permite que tengamos una relación con Dios. Si tú alguna vez has orado, si tú alguna vez has estado queriendo tener una conexión con Dios y te acuerdas, como dice la propia palabra, que tienes algo contra tu hermano, que tienes algo contra alguien, te prometo que no encuentras esa paz y esa tranquilidad, porque hay un pendiente, porque hay algo que te está estorbando en tu relación profunda con Dios. Cuando nuestra falta de paz, nuestra falta de perdón nos aleja de Dios, la amargura, el odio, el resentimiento, la venganza, limita la relación con Dios. Es algo delicado. En lugar de ser una fuente de bendición, ¿recuerdas que le decía a Pedro que somos sacerdocio santa, pueblo escogido, para proclamar sus maravillas, para proclamar bendición, dicen algunas versiones? Pero nosotros cuando tenemos esa amargura, esas cosas que nos simplemente repensar en alguna acción, alguna persona, nos revuelve el estómago, dejamos de ser esa fuente de bendición y nos convertimos en un instrumento de amargura. El perdón es indispensable para una vida sana con Cristo. Ya lo decíamos, no se puede tener una relación profunda cuando hay cosas que nos están estorbando. Por eso la Biblia, ¿qué nos dice en otras de sus escrituras? Que el enojo que no nos dure hasta que se ponga el sol. Es natural que podamos sentir ese tipo de situaciones, pero no es natural que no aprendamos a perdonar, porque nos convertimos en amargos. ¿Cuándo nosotros podemos saber que nos falta perdón? Cuando todavía estamos, como yo le decía hace un momento, pensamos en la persona, pensamos en la acción y nuestra mente, nuestro corazón quisiéramos tenerlo ahí cercano para pagar. Hermanos, habrá situaciones desde las sencillas, sencillas entre comillas, cuando se burlaron de nosotros, un poco más profundas, cuando nuestros padres abusaron verbalmente y ya no se diga físicamente, cuando es nuestros padres quienes deberían, o tutores, deberían darnos esperanza y nos dijeron, tú nunca vas a hacer nada en la vida. Palabras que se quedaron ahí, que te han mantenido, que te han guardado. Pero hay otras situaciones mucho más complicadas, mucho más difíciles, cuando, por ejemplo, un esposo le es infiel a una esposa y destruye todas sus ilusiones, o viceversa. Cuando un hijo se avergüenza por padres con situaciones de alcoholismo, drogadicción, cuando confiaste tal vez en un hermano de sangre y por cuestiones económicas te engañó y abusó de ti, y cualquier otra situación que pueda estar ahí. Lo que quiero decirte es que todo aquello que nos volvemos a la mente y nos hace pensar y que nos damos cuenta, como decía hace ratito la pregunta, ¿cómo podemos saber que no hemos perdonado? Cuando se menciona el nombre de esta persona y nos transformamos. ¿Sabes? Es bien triste, es bien doloroso sentir eso, porque somos cristianos, porque Dios nos ha perdonado y nosotros deberíamos otorgar gratuitamente lo que gratuitamente se nos ha dado. Cuando seguimos sintiendo a flor de piel rencor y deseos de venganza, podemos darnos cuenta que no hemos perdonado. Cuando queremos hacer que pague o tenerlo ahí o tenerla ahí arrinconado, ahora sí, va la mía, me la vas a pagar. Parece de broma, pero en realidad eso contamina nuestra relación con las personas, incluso con quienes ni siquiera tienen que ver, como se dice, vela en el entierro, y podemos provocar una falta de paz en una interacción cotidiana.
arruinamos básicamente las relaciones. Si tú te encuentras en cada una de estas circunstancias, es importante, lo decía nuestro hermano en la bienvenida, José Carlos, reflexionemos cómo estamos viviendo, cómo estamos nosotros caminando con Dios. Perdonar nos trae libertad. Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿Sabes, hermano? Perdonar y el perdón de nuestros pecados nos regala la gracia de la vida eterna en Cristo. Tener en mente, piensa esto, por favor, con mucho amor y mucho respeto te lo digo. Tener en mente este punto sería suficiente para perdonar lo imperdonable. Si yo no perdono, no tengo el regalo de la vida eterna. Si yo perdono, tengo la posibilidad de tener una relación con Dios. Eso me da temor, que mi corazón se puede extraviar en las cosas cotidianas que son frecuentes. ¿Sabes a quién yo más hiero? ¿A quien más yo pido perdón? Pues es a mi esposa y a mis hijas. Las amo. Ellas saben que haría todo lo necesario por ellas, todo lo que fuera posible por su bienestar. Pero a veces, una vez Claudia me decía cuando las hijas estaban más pequeñas, bueno, me dice papi, no, por favor, no se lo digan a nadie, me decía papi, tú las amas tanto y harías todo, darías tu vida por ellas, pero tus formas las alejan de ti. ¡Wow! He tenido que entender y entrar a fondo que hay cosas en mi corazón, en mi vida, y no voy a hablar acerca de ellas ahora, no porque no las haya, sino porque no es el caso, que no me traían paz y que yo no estaba resuelto con muchas cosas y que a la vida, a la fecha, han costado para poder arrancar y para poder entrar. Pero pensar solamente que si yo no otorgo perdón, Dios no me perdona y con eso yo no puedo llegar un día a estarme frente a Él, me urge a estar suficientemente urgido y preparado para otorgar perdón, aún lo imperdonable. Abusos sexuales, abuso verbal, emocional, abandono, e incluso el adulterio, alcoholismo, fraude, culpa. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos perdonado a nosotros mismos por errores del pasado? Cuando la Biblia nos dice que cuando Él nos toma, nos llama, lo aleja hasta lo más profundo del fondo del mar y ya no lo toma en cuenta. Pero yo soy incapaz a veces de perdonarme a mí mismo y que el enemigo lo que quiere es, mira, no vas a cambiar. Mira, sigues sintiendo lo mismo. Mira, sigues pensando igual que antes. Hermanos, no se puede vivir cerca de Dios lleno de amargura. Si hemos estado así, hermano, tú lo sabes, no se puede vivir así. ¿Qué le dice Pedro a los hombres en 1 Pedro 3:7? Que tratemos a nuestras esposas con más delicadeza, puestas que están llamadas a tener la misma herencia que nosotros, y que lo hagamos así para no poner estorbo a nuestras oraciones. Preocupado por la interacción. Aquí Jesús es más profundo, preocupado por nuestra eternidad, que necesitamos perdonar, que necesitamos olvidar, que necesitamos todo aquello que parece imperdonable por la urgencia de una vida eterna con Cristo. Vale la pena perdonar. La falta de perdón nos estorba. De lo contrario, acarreo maldición sobre mi vida y la vida de los que están cercanos a mí, porque yo transmito esa falta de paz. Necesitamos liberarnos para entrar a la presencia de Dios. El perdón es la base para una eternidad con Dios. Quiero dejarte con esta parte, en este punto. El perdón
es la base para una eternidad con Dios. Sería suficiente para perdonar lo imperdonable. ¿Cómo sabemos que ya hemos perdonado? Cuando oramos por quienes nos han hecho daño o nos hacen daño. En Mateo 7:17 dice, del mismo modo todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Cuando oramos y perdonamos, trae fruto bueno. ¿Cuántas veces y cuántas historias hemos escuchado de personas que estaban llenas de tristeza, llenas de amargura, llenas de rencor, de resentimiento? ¿Sabes? Particularmente yo conozco a alguien que sus padres ya no viven, que vivió una situación difícil en la niñez, que ahora ya es un adulto mayor y sigue recordando vívidamente ese daño que le hicieron. Hemos aprendido a escuchar sin contaminarnos de esa parte, pero no es fácil. El perdón, la falta de perdón podemos llevarla toda nuestra vida. Tus padres o nuestros padres, yo en mi caso, mi padre ya no vive, y hay situaciones que he tenido que dejárselas a Dios, que he tenido que decirle, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Sin duda, una de las circunstancias mucho más difíciles es cuando atentan contra uno mismo. Si tú recordarás, José, el soñador, y sus hermanos, en Génesis 37:50, lo querían matar por celos. Judá intercede por él, le dice, no le hagamos daño, mejor llenemos de sangre de un cordero su manto y vendámoslo. Y tú puedes, todo lo que ya pasó, no voy a entrar a todos los detalles de esa historia, con un propósito. Este hombre aprendió a mantenerse firme, fiel, bajo todas las circunstancias. Y al final, ya cuando su padre Abraham había muerto y cuando ya se habían reencontrado, cuando ya les habían llorado y les había dicho, Dios me mandó para poder traer salvación a esta tierra y esta generación. A veces esos dolores y esas tristezas que hemos pasado, hermanos, es para, como lo decía en Pedro, proclamar sus maravillas, y no por no gloria personal, porque no tendría ni la menor importancia, sino como un ejemplo de vida, de perdón, poder mostrarle al mundo que podemos orar por quienes nos han perseguido para traer fruto abundante de perdón, de bendición, de reconciliación, padres e hijos, entre hermanos, entre familiares, entre esposos, entre vecinos, porque es importante recordar que del mismo modo todo árbol bueno da fruto bueno, pero de todo árbol malo da fruto malo. Cuando no podemos orar por nuestros agresores, aún hermanos, estamos teniendo necesidades de poder profundizar en el corazón. Cristo vino a liberarnos, a darnos el ejemplo. ¿Recuerdas en Lucas 23:34, él colgado en el madero, después de todo el flagelo, después de toda la burla, después básicamente a un paso de expirar y dar su último aliento por cada uno de nosotros? Él alza los ojos al cielo y les dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen. Quiero decirte, hermano, yo no soy el mejor ejemplo. Cristo es nuestro mejor ejemplo de perdón. Oremos por personas que nos han hecho daño. Escuchaba la historia de una joven que fue violada de pequeña. Todo el dolor, todo el trauma, toda la tristeza, toda la suciedad que puede sentirse por un acto como ese, pero orando, Padre, que alguien, ese hombre, que alguien le comparta a ese hombre, que escuche la palabra, que escuche una oración, para que él pueda saber que hay un perdón,
Y sabes, después esa joven se casa con un hombre que la cuida, que la procura, que la entiende. La falta de perdón amarga. El otorgar perdón trae bendición. El perdón es mucho mejor consejero que la amargura. Perdonemos, hermanos, hasta lo imperdonable. Entre nosotros, como una iglesia, que estamos llamados a poder proclamar su palabra, que las personas puedan ver en nosotros no hombres perfectos, porque no podemos ser perfectos. La iglesia está constituida por cada uno de nosotros pecadores. ¿Cómo podemos esperar una iglesia perfecta si somos quienes la integramos, somos imperfectos y pecadores? Pero lo que sí podemos es orar por nosotros, orar por nuestras necesidades, orar por nuestras debilidades en lugar de estarnos criticando y en lugar de estar discutiendo. La falta de perdón trae amargura. El perdón trae libertad. ¿Sabes? No todos van a tratar bien tu corazón. Nosotros podemos incluso ir y decirle te perdono y aquel, pues, ¿de qué me perdonas? Ni siquiera sabe que te hizo daño o ni siquiera, o su mente, su conciencia lo ha opacado. En Filipenses 3, 13, 14, la Biblia nos dice, hermanos, no piensen que yo mismo lo haya logrado. Ya, más bien, una cosa hago, olvido lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está por delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, amigos, familia que hoy nos visitas, el pasado ya no se puede cambiar. El pasado ya no puedo hacer nada por él. Nada, absolutamente nada, es pasado. Pero Pablo dice, una cosa hago, me olvido de lo que está atrás. De eso sí puedo orar a Dios para pedirle que me haga el corazón, que libere, como leíamos en las definiciones, que otorgue perdón, que lo mande lejos, que renuncie, que dé libertad incondicional por quienes me dañaron. Y yo, si he sido también alguien que daña, que ha dañado a las personas, que las personas puedan orar por mí y que me concedan su perdón, porque también soy alguien que puede agredir, que puede transgredir, que puede lastimar, porque no soy perfecto, soy un pecador. Dice Pablo, sigo adelante, esforzándome por alcanzar. Tu futuro sí puedes cambiarlo. Tu presente y tu futuro puedes cambiarlo. No somos nuestro pasado, somos lo que Cristo nos permite ser hoy. No dejemos que el pasado destruya tu presente y tu futuro. No dejemos que el pecado de otros nos haga pecar. No dejemos una eternidad por la falta de perdón. ¿Sabes? Quiero compartirte una historia que desde que la escuché, la he escuchado en varias versiones, la he leído, la he investigado y yo voy a tratar de hacerlo lo más sucinta posible. Esta es la historia de una mujer holandesa que se llama, de origen judío, que se llama Corrie ten Boom. Tal vez algunos de ustedes la han escuchado. Ella y su familia fueron enviados a un campamento de exterminio nazi en Ravensbrück, Australia. Todos murieron por la crueldad y tortura de los soldados nazis. Solo ella sobrevivió. Llegó a ser una escritora famosa una vez que ya terminó y la Segunda Guerra Mundial y la rescataron. Y mira, hermano, ella habló sobre el perdón y el amor de Dios. Wow. La historia me conmovió porque es fácil hablar, pero es muy difícil llevarlo a la práctica. Hablaba del perdón y el amor de Dios, aunque guardaba rencor y falta de perdón hacia los nazis por lo que le hicieron a su familia. Parte de lo que ella narra es que vio cómo violaban a su madre, violaban a sus hermanas, mataban a su padre básicamente de hambre,
las hacían caminar desnudas en ese lugar de exterminio para vergüenza entre cientos de mujeres, y muchas murieron, muchísimas familias desaparecieron. Estaba ella en Múnich, Alemania, y estaba hablando del perdón, ya tiempo después de haber sido liberada, cuando un hombre se abrió paso y se puso frente a ella. Cuando lo vio ya cerca, los recuerdos de su familia, todo este horror, recordaba a su hermana, la última que falleció, como un esqueleto. El hombre que estaba tratando de darle la mano era un soldado de esos nazis crueles que le habían hecho daño. Él le dijo, él no la reconoció a ella. Ella era una entre miles de mujeres, pero para ella ese rostro, ese hombre jamás lo olvidaría. Sin duda, pues dice que toda esa emoción, tenía la Biblia en sus manos, quería arrojársela, acabando de hablar, y después de muchos años de dar conferencias de perdón y de amor de Dios. Y este hombre le dijo, yo fui uno de esos crueles soldados. Cuando ella mencionó el campo de exterminio de Ravensbrück, Australia, él se acercó y le dijo, yo fui uno de esos soldados crueles que hizo todo eso. Dice, me he hecho cristiano y Dios me ha perdonado. Y él le dijo, desearía que usted me perdonara también. Podría borrar, y ella empezó a veces podrías borrar todo el dolor, el sufrimiento, con solo pedir perdón. Lo que ella dice que fue el evento más determinante en su vida. Tenía la decisión de estar ahí paralizada, de traer en su mente todo ese dolor, todo ese rencor, todo ese daño que le habían hecho a ella y a su familia. Y el hombre tenía la mano extendida y ella, dice, congelada con la Biblia en la mano, queriendo arrojárselo en la cara. Pero a su mente vino la escritura que hablábamos, Mateo 6, 14, 15. Si ustedes no perdonan. Desde el fin de la guerra comenzó un proceso de perdón. Y ella dice, quienes no perdonan, aún con quienes perdonaban, aún con sus cicatrices, rehacían sus vidas. Quienes no pudieron perdonar, no les fue posible rehacer sus vidas. El perdón no es una emoción, es un acto de voluntad, es una decisión. Ella entonces le extendió la mano y gritó con todas sus fuerzas, te perdono, hermano, te perdono. Sabes, para mí es una historia que es más amplia, obviamente, traté de resumirla. Pero cuando nosotros no perdonamos, como lo dice ella, nos paralizamos. Nuestras vidas ya no pueden rehacerse. Dañamos, contaminamos. Lo que está a nuestro lado puede no sentir esa paz y esa tranquilidad. Pero cuando perdonamos, ella le dio la mano, dice que el calor de las dos manos, jamás sintió la paz y el perdón de Dios como en ese momento preciso. Es una decisión, hermano. El perdón no es una emoción, es una decisión. Pero no es fácil y no es natural. Tenemos que apuntar a la cruz de Cristo. Si estás paralizada, si estás paralizado por el rencor, por la amargura, por la tristeza, por la culpa, por todo aquello, yo no quiero ser simplista, hermanos. Quiero con mucho amor, con mucho respeto, hablar a todos aquellos que han sido dañados, han sido lastimados, han visto perderse lo más precioso, preciado de sus vidas, a todo un ser querido que les causaba tanta alegría y que hoy ya no está, y que no es fácil, y que es un proceso doloroso. Pero hermanos y hermanas, amigo, familia,
Nosotros no lo vamos a hacer por nuestra propia fuerza, no lo vamos a hacer por nuestra propia decisión. En Romanos 8:26 dice, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. No es por nosotros. Si tú no tienes una relación con Dios, te estás perdiendo la oportunidad de que el Espíritu Santo derrame sobre ti la gracia y el perdón, que no es natural. En Salmos 34:18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Dios es la fuerza, es la roca, es la fortaleza, es quien nos va a poder ayudar a cambiar y a otorgar perdón, así como Él nos ha perdonado. Yo necesito perdón. Yo necesito que mi esposa, mis hijas, con nuestra interacción cotidiana me perdonen, pues yo también necesito otorgar perdón a ellas y a quienes de alguna manera me han lastimado. Y pedir a Dios que en el corazón de quienes yo he sido un factor de hacerla sentir o hacerlo sentir mal, puedan orar por mí y otorgarme su perdón. De hecho, dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Cristo nos ayuda a perdonar hasta lo imperdonable. No hay otro, no hay nada que pueda ayudarte a ver ese ejemplo en la cruz y diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Iglesia amada, decíamos al inicio, tantas necesidades de salud, tantas personas que hemos visto irse, tantas malas noticias, tan efímeros como la flor de la hierba. No perdamos tiempo en rencores. Otorguemos gratuitamente lo que gratuitamente se nos ha dado. Lo que nos espera es una eternidad con Dios. Lo que nos espera es una eternidad en el cielo. Piensa un momento, y si pudiéramos poner un parámetro de la eternidad, y la eternidad es eso, es infinita, ni siquiera podemos medirla, pero en un intento de medirla, piensa que la eternidad fueran 100,000 años, que ya es algo muy, muy amplio. ¿Cuánto es nuestra vida en el mejor de los casos? ¿80 años? ¿85? ¿90? Si tú divides esos 80, vamos a poner 80 años como promedio, entre 100,000, es una fracción mínima. Bueno, pues la eternidad es mucho más. Esa fracción mínima vivamos las libres, otorgando perdón, perdonando, actuando. Romanos 8:26 dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. A veces solo es necesario estar de rodillas y llorando y decirle, Padre, me duele, no entiendo, no sé cómo hacerlo, pero tú a través de tu Espíritu intercede por mí, intercede por las personas, te otorgo, dame esa libertad de poder ver una eternidad. El perdón, hermanos, el perdón, amigos, el perdón, familia, el perdón es el camino a la libertad. Quiero terminar unos minutitos orando por este tema, que cada uno de nosotros aprendamos a ser libres a través del perdón. Por favor, acompáñame inclinando nuestros rostros. Oh Padre Santo, qué bueno eres, Padre. Tú nos has regalado a nuestro Señor y Jesús, Padre, quien dio hasta el último aliento, exhaló su último aliento. Dios entregó hasta su última gota de sangre, Dios, para limpiarnos, porque era adverso, porque Él clavó nuestras deudas, Padre, todo lo que nosotros éramos, todo lo que era, clavando en la cruz, Señor. Yo quiero rogarte por mis hermanos, por mis hermanas, por las personas que nos escuchen, van a escuchar este mensaje, que puedan perdonar, que puedan liberarse, que puedan encontrar una eternidad contigo. Hay cosas tan dolorosas pasando en las vidas, hay cosas tan imperdonables, pero no tú lo perdonaste así, Señor.
Te necesitamos, Padre, te necesitamos de nuestro lado. No es natural, no es algo que el hombre sabe hacer. Es algo que a través de tu Espíritu tú puedes darnos, Señor. Gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana conectado hoy, quienes no pudieron por alguna circunstancia. Bendícelos, Padre. Tráeles paz a sus hogares, tráeles paz a sus casas, tráeles paz en lo íntimo de sus pensamientos y de sus corazones. Que los hijos perdonen a los padres, que los padres perdonemos a los hijos, Señor. Que los hermanos, entre hermanos, puedan encontrar esa gracia y esa bondad que solo viene de ti. Que en tu iglesia imperfecta, que somos cada uno de nosotros, exista más perdón, más amor, menos tiempo perdiéndose, Dios, en resentimientos, en amarguras, en tristezas, y cada vez más llenándonos de la gracia que gracia nos has dado tú, Padre. Que aquel Padre que necesita una ayuda, que tenga humildad, que tenga, Dios, la urgencia de buscarla, Señor, porque eres tú quien la otorga, porque eres tú quien la da. A veces va a requerir de días de oración, de ayuno, Dios, de orar, no por nosotros para flagelarnos, sino para depender de ti, Señor. Para que tú libremente, como decías, el reino de los cielos es como un niño. Los niños se pelean, tienen esto y al ratito están jugando libremente, con un corazón puro, con un corazón que entrega a Dios su corazón y su amistad, Señor. Permite que tu iglesia, que tu pueblo, Padre, aquí en Santa Mónica y en todas partes, experimentemos este amor, la gracia, la bondad y el perdón. Te rogamos todo, te suplicamos todo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Muchas gracias a todos, hermanos.